¿Qué hacemos con los pesos y con los dólares de acá a octubre? Porque hasta las elecciones llegamos con un desequilibrio en el mercado monetario. El esquema de bandas cambiarias, como fue anunciado en abril, es inconsistente. Bueno, pero ¿por qué no cambian el esquema ahora? ¿Por qué hay que esperar al 26 de octubre para que haya una modificación en el esquema cambiario? ¿Qué hacer con los dólares y con los pesos de acá al 26 de octubre? Bueno, llegó el episodio de Juntala que seguramente estabas esperando. Y no es para menos. Después del sacudón electoral del domingo pasado, el clima económico se puso más picante. No tanto por la derrota del oficialismo, sino porque el mercado esperaba otro resultado, entonces lo dejó repleto de dudas y con movimientos bruscos. Tuvimos un lunes negro en el mercado. Hoy, con el panorama un poco más despejado, después de una semana movida, con cambios, vamos a contarte dónde está hoy la economía. Vamos a repasar variables económicas importantes para despejarte el panorama y que así te puedas ir con una estrategia no tan mareado o mareada y saber qué hacer con tus pesos y con tus dólares de acá al 26 de octubre. Porque de acá a las próximas elecciones la incertidumbre va a seguir y más vale estar preparado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. ¿Cuál es la agenda de este episodio? Vamos a repasar qué está pasando y dónde está el esquema cambiario. Vamos a ver qué sucedió con las tasas de interés esta semana, por qué empezaron a bajar las tasas de interés en pesos. Además vamos a hablar de las reservas, de qué puede pasar con el superávit fiscal y del resultado de la balanza de pagos. Mi objetivo es que te vayas con una foto bien armada y entiendas dónde está la economía hoy. Y como siempre, lo que buscamos acá en Juntala es que con esa información ustedes puedan tomar mejores decisiones financieras. Y además vamos a hablar de gestión del riesgo en finanzas. Y como siempre, vamos a responder preguntas de ustedes. Que una es la que les dije al principio. ¿Qué hacer con los pesos y con los dólares de acá el 26 de octubre? Como esa es una de sus preguntas, la vamos a responder al final del episodio. Ahora sí, arranquemos. Primer tema, el esquema cambiario, el esquema de bandas. ¿Dónde quedó después del resultado de las elecciones? ¿Qué está pasando? Seguimos teniendo un esquema de bandas, hay un esquema de flotación, es flotación sucia. Más allá del título, lo que está claro es que el esquema de bandas cambiarias, como fue anunciado en abril, es inconsistente. ¿Por qué digo que es inconsistente? Miremos variables concretas. Primero, porque se anunció intervención dentro de la banda. Segundo, porque la banda cambiaria avanza al 1% mensual. Y nunca desde abril tuvimos inflación del 1% mensual, siempre estuvo por encima. Quiere decir que hoy el techo de la banda quedó bajo, se apreció. Otro indicador de que el esquema actualmente de tipo de cambio es inconsistente es que si miramos tanto los futuros como el tipo de cambio de quiebre de las letras, todos para fin de año están por encima del techo de la banda. Quiere decir, esto nos está mostrando que el mercado ve que para fin de año este esquema de bandas así no resiste. Después del 26 de octubre hay consensos de que va a tener que haber una modificación en el esquema cambiario. Ahora, ¿qué pasó después de las elecciones con el tipo de cambio, con el dólar? Lo que sucedió es que tuvimos un ajuste del tipo de cambio en torno al 4%, más allá de lo que sucedió después del lunes, y eso, fíjense, que impulsó a que empiece a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hasta las elecciones llegamos con un desequilibrio en el mercado monetario. Como veníamos explicando acá en Juntala, se utilizó a la tasa de interés como un paredón para frenar la demanda de dólares, para frenar todos esos pesos que iban a los dólares y por consecuencia también esa tasa de interés empezó a frenar la economía. Pero eso marcaba un desequilibrio entre el mercado de pesos y el mercado de dólares. ¿Qué pasó después de las elecciones? Corrigió una de estas dos variables. ¿Cuál? El dólar se fue hacia arriba. Como el dólar subió, esto ahora descomprimió a la tasa de interés. Le permite ahora al gobierno esta suba del tipo de cambio nominal que la tasa de interés empiece a descomprimir y a bajar, que es lo que vimos durante la semana y que también nos marca que estaba desequilibrado el mercado de dinero. Ahora, ¿por qué si empezamos a ver tantos indicadores de que el esquema cambiario es inconsistente actualmente y por esta razón también el mercado está pidiendo transparencia? ¿Interviene el Tesoro? Bueno, que el Tesoro publique y diga con cuánto dinero interviene.
Después, el Tesoro está en posición vendedora. ¿Cuándo va a empezar a comprar dólares? Porque en enero hay un pago de deuda. Por eso el mercado está pidiendo tanto transparencia. Le está pidiendo explicaciones al equipo económico de cómo va a resolver futuros desafíos que se vienen. Ahora, un punto importante cuando hablamos de que esta semana el dólar corrigió hacia arriba, es que eso, como ustedes saben, hace más competitiva nuestra economía. Y fíjense que automáticamente el lunes el agro amplió muchísimo, aumentó su liquidación. Más de 200 millones de dólares liquidó el lunes. Fueron 4 veces más que lo que venía liquidando de manera diaria la semana anterior. Entonces, este tipo de cambio más elevado le queda más cómodo al gobierno, hace que sea un poquito más competitiva nuestra economía y puede generar que ingresen dólares, que es lo que necesita. Para cerrar esta primera parte sobre el esquema cambiario, probablemente hasta octubre lo mantengan, que es lo que venimos escuchando. El esquema de bandas se va a mantener. Pero, ojo, hay que estar atentos porque el Tesoro tiene un poder de fuego hiper acotado. Entonces, más allá de esta suba que tuvimos del tipo de cambio nominal con el resultado sorpresivo de las elecciones, y que eso puede llegar a traer cierta calma cambiaria, aunque el dólar ya quede en un nivel más elevado, atención, porque si vemos los dólares disponibles del Tesoro, que están en torno a 1.100 millones de dólares, ¿eso le alcanza o no le alcanza? Bueno, solo en la primera semana de intervención el Tesoro utilizó más de 500 millones de dólares, por lo tanto es muy limitado el poder de fuego del Tesoro. Y eso teniendo en cuenta que el dólar está aproximadamente a un 3-4% del techo de la banda. Por lo tanto, el dólar está muy cerca de que tenga que intervenir el Banco Central. Y con todo esto quizás estás pensando, bueno, pero ¿por qué no cambian el esquema ahora? ¿Por qué hay que esperar al 26 de octubre para que haya una modificación en el esquema cambiario? Bueno, porque cuando suceda esto, cuando se reacomode el esquema cambiario, puede llegar a haber un reacomodamiento en el nivel de precios, que no es lo mismo que la inflación, un reacomodamiento en el nivel de precios. Pero eso, obviamente, podría llegar a atentar contra el resultado electoral de octubre. Entonces, lo más probable es que el cambio en el esquema cambiario, esta actualización, por lo menos de las bandas que están quedando atrasadas, sea después del 26 de octubre. Conclusión entonces de lo que pasó esta primera semana después de las elecciones: saltó el tipo de cambio, aún así no tocó el techo de la banda, por lo tanto el Banco Central no tuvo que salir a vender reservas y automáticamente el gobierno podríamos decir que se benefició de ese salto del tipo de cambio porque hubo un gran ingreso de dólares del agro. La economía argentina, con este salto del tipo de cambio, es un poco más competitiva, impulsa a que ingresen más dólares. Y en paralelo, como la variable de ajuste fue el tipo de cambio, esto permitió que baje un poco la tasa de interés en pesos, que afloje la tasa de interés en pesos. El segundo punto del que nos propusimos hablar al principio para tener un panorama claro de dónde está la economía y dónde están las finanzas hoy es la tasa de interés. Y ya venimos hablando de esto con el tipo de cambio porque están muy relacionadas ambas variables. Claro, el gobierno venía utilizando la tasa de interés en pesos para frenar la demanda de dólares. Bueno, esta última semana se aceleró la baja de la tasa de interés. El Banco Central ayudó un poco a esto, podríamos decir, a través de los repos, a través de los pases que volvieron, aunque muchas personas no están hablando de esto. Se acuerdan que junto a las LEFI se había cerrado también esa ventanilla, pero ahora volvieron los pases y los repos. El que no sabe qué es un repo, acá que nos gusta que entienda todo el mundo, es una operación financiera que vendes un activo con el compromiso de recomprarlo en una fecha posterior. Eso es un repo. Y básicamente, para bajarlo a tierra, es plata que se prestan entre el Banco Central y los bancos o grandes agentes financieros para manejar la liquidez y les permite manejar una tasa mucho más estable. Claro, con la tremenda volatilidad de tasas que veníamos teniendo, a los bancos, imagínense que trabajan de prestar y tomar dinero, de dar créditos, no les gustaba esa tasa de interés. ¿A quién le va a gustar esa tasa endógena que fue hipervolátil? Entonces, en el medio de la corrección, una vez que terminaron las LEFI y vimos todo lo que sucedió con las tasas de las cauciones con el dólar, bueno, se decidió que vuelvan los pases a través de los repos. Así que eso, el gobierno durante esta última semana empezó a usar ese instrumento para impulsar a que baje la tasa. De repente vimos el martes de esta semana las cauciones a un día que tocaron 20% de TNA y también la licitación que ocurrió el miércoles sobre los 7 billones de pesos que vencían el viernes, que también tiró las tasas hacia abajo. Así que ya sabes, nuestra visión es:
Esquema cambiario inconsistente después del 26 de octubre debería cambiar. Luego del resultado de las elecciones hubo un ajuste del tipo de cambio que eso permitió que la tasa afloje, así que hoy nueva tasa de interés en la economía argentina, un nivel más abajo, claro, con un dólar que encontró un nivel más elevado. Antes de pasar a hablar de las reservas, ya que hicimos un capítulo especial sobre letras y una de las preguntas que me hicieron es ¿qué hacemos con los pesos y con los dólares de acá a octubre? Un punto importante es, quien le crea al equipo económico que este esquema de bandas se va a mantener tal cual, es decir, que el dólar no va a superar el techo de la banda, porque de acuerdo a las reglas, si supera el techo de la banda, tiene que salir a intervenir el Banco Central. Quien crea que eso va a suceder, hoy entrar en letras, todavía algunas, como les dije, que están por encima del techo de la banda, podría ser un negocio. El tema, y esto es lo que les quiero advertir, es que para muchísimos agentes del mercado, que también lo advertimos en Juntala desde el día 1 cuando hablamos de letras, no ven confiable que este esquema continúe. Entonces, aunque haya letras que todavía pagan una tasa elevada respecto a la inflación y respecto a lo que aparentemente va a pasar con el tipo de cambio de acá a fin de año, los agentes ni siquiera las quieren. ¿A qué voy? Si vos sos una persona que le cree 100% al equipo económico de que el esquema cambiario va a continuar, entonces es un negocio entrar a letras. Pero la mayoría de los agentes del mercado ya están viendo que entrar ahora no es tan negocio, que es distinto a quien entró en letras en abril, en mayo, en junio. Hoy tiene muchísimo más riesgo. ¿Cuál es el riesgo que ve el mercado? Bueno, que el esquema cambiario no se cumpla por distintas inconsistencias, que no salga a intervenir el Banco Central, que se amplíen las bandas y por lo tanto ahí el escenario cambia completamente a la hora de invertir en letras. Entonces hoy un escenario mucho más riesgoso. Y si el futuro del esquema cambiario y lo que va a pasar con el dólar en un punto depende de las reservas, también está bueno que repasemos dónde están hoy las reservas de la Argentina. Aproximadamente las brutas 40.500 millones de dólares. Y eso, ¿es alto? ¿Es bajo? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, para tener una noción, cuando Macri empezó a teclear, podríamos decir, y a intervenir, tenía casi 80.000 millones de dólares de reservas. Entonces, la verdad que el nivel de reservas, teniendo en cuenta que ahí adentro también está el dinero que nos prestó el FMI comparado a otros momentos de la historia argentina, sigue siendo bajo. Y sobre todo si miramos las reservas netas, que son negativas todavía. ¿Qué son las reservas netas? Bueno, si les restamos a las reservas brutas todo lo que la Argentina tiene que devolver, porque ustedes saben que las reservas brutas está el swap con China, el dinero del FMI, bueno, también hay una parte que está en oro. Si uno resta todo lo que la Argentina tiene que devolver, las netas todavía son negativas. Así que este es un punto muy importante. El gobierno de octubre en adelante debería concentrarse en que el Banco Central sea comprador de dólares más que vendedor y sobre todo en enero hay que hacer un gran pago de deuda. Y claro, otro punto importante que hay que tener en cuenta, ¿por qué se habla tanto de las liquidaciones del agro? Bueno, si uno ve históricamente, las reservas con la liquidación del agro tienen una correlación positiva muy marcada. Es decir, el Banco Central argentino históricamente logra acumular reservas estacionalmente cuando el campo liquida. Ustedes saben que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por ahora son del agro. Digo por ahora porque con las buenas perspectivas que tiene Argentina sobre el sector energético, puede ser que el sector energético en unos años tenga mayor preponderancia, pero por ahora es así. Entonces, esa es la variable que tenés que seguir de cerca si quieres saber qué va a pasar con el dólar y con las reservas. Bueno, cuanto más liquidaciones haya, seguramente el Banco Central puede acumular reservas y eso trae más estabilidad al tipo de cambio. Otro punto del que dijimos que teníamos que hablar para saber bien después de este capítulo dónde estamos parados es el superávit fiscal. ¿Cuál es el problema con el superávit fiscal? Primero, va a ser gran tema en los titulares de los diarios en los próximos días porque se va a empezar a discutir el presupuesto 2026. La Argentina hace 2 años está sin presupuesto. Y acá mezclando un poquito con política, lo que nos van comentando distintas fuentes es que los gobernadores están cada vez más unidos. ¿Y qué tiene que ver los gobernadores? Bueno, se están uniendo y están buscando consensos obviamente a favor de sus intereses. Entonces van a ir unidos a discutir el presupuesto al Congreso, obviamente en búsqueda de tener más fondos, y ahí en realidad detrás de eso lo que está en juego es el superávit fiscal. Por lo tanto hay que estar muy atentos a ese debate del presupuesto en el Congreso porque se va a definir qué va a pasar con el superávit fiscal en 2026. Así que es un punto al que hay que estar atentos, a que el mercado está atento y también el mercado está atento desde que el Tesoro
empezó a intervenir en las bandas, porque el Tesoro interviene con plata que tiene ahorrada de dónde, bueno, ahorrada del superávit. Entonces, puede ser que el superávit este año de menos de lo que estaba proyectado, que era ese 1,6% de superávit, porque el Tesoro usó parte de ese dinero para intervenir. Así que es un punto que el mercado está mirando muy de cerca estos días y también por eso subió tanto el riesgo país, por miedo a que por malos resultados políticos se pierda el superávit fiscal. Y detrás de esto también está la inflación, que se conoció esta semana. La inflación de agosto dio 1,9%, fue el mismo número que en julio, así que esto nos da un dato importante y es que pareciera que no hubo traslado a precios con la suba que había tenido el dólar en la última semana de julio. Así que esto le da una pauta al gobierno que puede mantener un nivel de dólar un poco más elevado, que como dijimos, esto trae calma en las tasas de interés porque está tan contraído el consumo que pareciera en este momento no generar un traslado a precios. Último punto que hay que seguir muy de cerca de acá al 26 de octubre es el resultado de la balanza de pagos. Y ahí sobre todo está el resultado comercial, lo que la Argentina le vende al mundo menos lo que la Argentina le compra al mundo. Lo que tenés que saber de esto es que este indicador, el resultado comercial, son los dólares genuinos que puede generar y traer al país nuestra economía. Porque si no lo hace a través de las exportaciones, lo hace con deuda, que con este riesgo país ya no puede seguir emitiendo deuda externa, o con inversión extranjera directa que no está llegando y hasta que no ocurran las reformas estructurales probablemente no entre. Por lo tanto, los dólares, para que el Banco Central compre, para que el dólar tenga estabilidad, dependen de esto, de que cierre la balanza de pagos, que en los últimos meses no viene cerrando mucho. Y una de las razones, esta semana hablaba con una persona con mucha experiencia en el mercado y me decía, si después del 26 de octubre no hay un cambio en el esquema cambiario, entonces tiene que haber un cepo. Y yo decía, bueno, obviamente no va a haber un cepo con este gobierno, le respondía. Y ahí me puse a pensar, claro, cuando teníamos cepo en nuestra economía, ¿qué pasaba? Hagamos de cuenta que tenemos una pecera. Cuando había cepo, entraban dólares a nuestra economía. Vieron cuando le das comidita a los peces que están en la pecera, caían los dólares y había pocos peces que podían comer esa comida. El Banco Central no tenía tanta competencia para comprar esos dólares porque había cepo en nuestra economía. Ahora, en cambio, en esa pecera hay muchísimos pececitos. ¿Quiénes son esos pececitos? Son las familias, el sector privado. Que atención, porque la formación de activos externos por parte de la familia viene subiendo grosso. ¿Qué es eso que acabo de decir? Es la demanda de dólares de la familia. Entonces, volvamos al ejemplo. Hoy, cuando tirás comida en nuestra pecera, el Banco Central tiene mucha más competencia. Salen los pececitos, salen las familias a demandar dólares y entonces el Banco Central no puede comprar dólares. Por lo tanto, antes era solo un pez en el agua y ahora son un montón de peces comiendo la comidita que cae de arriba, los dólares que ingresan a nuestra economía. Entonces, fíjense cómo distintas variables económicas nos van mostrando que si al gobierno se le sigue complicando acumular dólares, probablemente eso también impulse después del 26 de octubre a que haya un cambio en el esquema cambiario. Y a la vez tenemos que estar atentos de acá al 26 de octubre si con este nuevo nivel que encontró el dólar empieza a mejorar el resultado de la balanza de pagos. Ahora que ya sabemos dónde estamos parados porque repasamos las principales variables económicas, esta semana el lunes fue un lunes negro, un lunes rojo en el mercado, de esos que quedan lamentablemente en la historia, y ahí volaban las consultas. Estoy bien diversificado, estoy 100% en pesos, es momento de comprar Merval, ¿qué hago? ¿Dónde invierto? Me escribían muchísimos. Entonces dije, en realidad esta semana hay que hablar de la gestión del riesgo, que sin usar este término lo venimos haciendo durante todos los episodios de Juntala cuando decimos hay que tener una estrategia y una estrategia que te blinde de los principales riesgos de nuestra economía. ¿Y cuál es el principal riesgo de nuestra economía para los próximos meses? Es el riesgo cambiario. Entonces, tu estrategia te tiene que cubrir del riesgo cambiario. Recuerden además que siempre que hablamos, por ejemplo, de invertir renta variable, en general estamos hablando de un 20% de tu cartera y siempre hablamos de dinero que no lo vayas a necesitar en el corto plazo. Todas esas cosas que solemos decir en los episodios de Juntala, les pongo ejemplos concretos por si fueron escuchando otros episodios, son gestión del riesgo. Y gestionar el riesgo en finanzas no solo es gestionar las pérdidas, sino muchas veces
ganas menos de lo que podrías haber ganado. Todo ese es el mundo de la gestión del riesgo en finanzas. Por eso es muy importante tener una estrategia y desde marzo venimos hablando en armar una cartera de inversión que sea fuerte, que te proteja del riesgo cambiario. ¿Qué instrumentos tenemos hoy en día que te protejan del riesgo cambiario? Obviamente lo primero que me dicen es, bueno, voy y compro dólares. Comprar dólares, recuerden que no es invertir, simplemente estás haciendo un cambio de moneda, es como ir y comprar oro, plata, metal, sal, una obra de arte, eso es simplemente comprar dólares. Lo importante es que los pongas a trabajar. Obviamente no vas a arriesgar los dólares para tus vacaciones en el verano de acá a 6 meses. Sí, en general las mejores inversiones que vas a poder hacer son con dólares, con dinero que no vayas a utilizar en los próximos 2 años o 1 año y medio, porque también cuanta mayor sea la duración, cuanta mayor maduración le des una inversión, más vas a bajar el riesgo. Todas estas son reglitas que te estoy dando de gestión del riesgo para que veas dónde estás parado con tu plata. Entonces, si querés repasar cómo invertir en dólares, tus dólares, porque decís, se viene un momento con mucha incertidumbre hasta el 26 de octubre, lo que me parecería lógico que repases eso. En el capítulo 2 de esta temporada hicimos toda la explicación de cómo empezar de cero a invertir en dólares. Es el capítulo en el que construimos un edificio. Así que se los recomiendo porque me parece muy útil para este momento. Ahora sí que ya definimos lo que es gestión del riesgo, vamos a las preguntas que nos mandaron ustedes esta semana. Gustavo pregunta, ¿qué hacemos con los pesos y los dólares hasta las elecciones? Está todo muy raro estos días. Sí, primero, como siempre les digo, calma, no tomen decisiones en días que hay grandes cimbronazos en el mercado. Es más, hubo mucha gente que se hizo la viva el lunes y dijo, bueno, compro acciones porque cayeron mucho, sobre todo el lunes a la tarde o el martes. Y para mí no es momento de tradearla. Es momento siempre de tener una estrategia consistente a largo plazo. Ustedes saben que a mí no me gusta el trading. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los pesos y con los dólares de acá a las elecciones? Los pesos los tenés que cubrir del riesgo cambiario. Entonces, paso número 1, tenés que saber dónde estás parado. Tenés que saber más o menos cuánta plata necesitas por mes. Para eso, como siempre les digo, está buenísimo que hagan un presupuesto. Y si no, bueno, algunos lo hacen mentalmente, pero para mí hagan un presupuesto de dónde están parados. Una vez que sabes eso, los pesos que vayas a necesitar por los próximos 2 o 3 meses los pones en el mejor fondo común de inversión que encuentres en el mercado. Les remarco que los pongan en el mejor porque en general las billeteras digitales más conocidas no son las que pagan mejor tasa de interés. Entonces, los pesos que vayas a necesitar, tu necesidad de liquidez por los próximos 2 o 3 meses, los vas a proteger en un fondo común de inversión. Una vez que hiciste eso, el resto del dinero protégelo del riesgo cambiario. Eso es probablemente lo que te va a dejar dormir tranquilo hasta el 26 de octubre. Y el 26 de octubre el consenso entre los economistas es que va a haber que barajar y dar de nuevo y ahí tenemos que analizar bien el nuevo escenario para ver cómo invertirlos. Y con tus inversiones en renta variable, si vos estabas invirtiendo seguro de tus decisiones de acá a 2 años, en realidad fíjate que este ruido político de corto plazo no debería afectar a decisiones que tomaste vos pensando en el largo plazo. Así que quien va construyendo a poco una cartera consistente no debería tener tanto miedo ante estos ruidos de corto plazo. Esta semana me mandaron muchas preguntas sobre el nuevo impuesto a las billeteras digitales en la provincia de Buenos Aires, que desde ahora van a tener la percepción, la retención de ingresos brutos. Me están preguntando mucho del tema. Ya son 19 provincias las que lo hacen. Básicamente, si vos estás haciendo alguna actividad que figuras en el padrón, directamente las billeteras digitales te van a retener la alícuota de ingresos brutos, que va entre un 0,1% y un 5% dependiendo cuál sea tu actividad. Acá lo que me parece importante aclarar es que sueldos, jubilaciones no tienen retenciones a ingresos brutos. Es más para un monotributista, un autónomo, si está desarrollando una actividad, bueno, ahí sí va a tener retención de ingresos brutos. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Silvana me pregunta qué hacer con el AL30 y similares. A ver, Silvana, eso es renta fija. Por lo tanto, si vos lo compraste en un buen momento, digo, si vos compraste el bono AL30 cuando valía 40 o 50 dólares, no te importa lo que pase ahora, porque supongo que lo compraste para tenerlo a finish, entonces no tenés que enloquecer porque en el medio, en el mercado secundario, baje mucho el precio, que es lo que pasó esta semana y por eso subió el riesgo país.
Por eso digo que si uno tiene una estrategia a largo plazo, estos ruidos de corto con la renta fija no deberían asustarte. Graciela me pregunta, ¿se puede sacar un crédito hipotecario ahora? Hay muchos bancos que suspendieron los créditos hipotecarios y hay otros que siguen dando hipotecarios. Banco Nación, por ejemplo, los sigue dando. ¿Se puede? Sí, se puede. Yo te diría que mires las tasas de interés, porque hay muchos bancos privados que aunque lo siguen dando, la tasa subió mucho. Entonces, si vas a sacarlo en un banco privado, te recomendaría que esperes un poquito a que baje la tasa. Más de 4,5 para mí es una tasa muy alta. Maxi pregunta, ¿qué pasará con el dólar? ¿Conviene dejarlo en los bancos? Primero, siempre con las elecciones en Argentina empieza a haber un gran miedo de si hay que sacar los dólares del banco. Ahí calma. Entonces, si vos tenés parte de tus dólares en el banco, no tenés que cambiar absolutamente nada de esa estrategia. Después, si vos me estás preguntando si está bien tener los dólares en el colchón, o sea, tener los dólares durmiendo en el banco o en la caja de seguridad, eso no, estás perdiendo todos los años poder de compra. Entonces, por un lado, no está mal que tengas una partecita de tu liquidez por las dudas en dólares en el banco, cada uno decide cuánto, pero tus ahorros en dólares para tu futuro no los tengas durmiendo, porque están perdiendo poder de compra todo el tiempo. ¿Dónde ponerlos? Bueno, ahí sí, como no es el tema de este episodio, los invito a ver el episodio 2 de esta temporada de Juntala, donde explicamos todos los instrumentos que existen para empezar a invertir en dólares. Ahora sí, llegamos al final de este episodio de Juntala. Un episodio distinto, fue un poco más coyuntural, pero también necesario, pasando la mitad de año, para repasar dónde están cada una de las variables económicas y también nos parecía interesante hacer este repaso después del resultado de las elecciones. Esperamos como siempre que haya sido útil para tomar decisiones financieras, económicas. Cuéntenos en comentarios si les gustan más los episodios atemporales y más educativos o les gustan también estos episodios donde hablamos un poco más de coyuntura y hasta a veces se mete un poco la política. Ahora sí, llegamos al final. Recuerden también, si les gustó, suscribirse, seguirnos en Instagram. Y también todas las semanas nos pueden mandar preguntas a través de Instagram. Ahora sí, nos encontramos en el próximo episodio de Juntala.